Vamos a esperar un momentico. Buenos días, chicos. Vamos hoy a continuar con el tema de la atmósfera y la vida. Es el tema de la nueva unidad y voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, presten atención. Profe, ya vuelvo, voy a ver algo, ¿ok? Ok, te esperamos entonces. Yo voy a ir a coger mis hojas, profe. Apúyense, por favor, chicos. Saben que la clase empieza a las 11. Ok, ya volvió Samara. Bueno, estamos en el tema llamado la atmósfera y la vida. Entonces, Samara, ¿a qué nos referimos cuando decimos atmósfera? ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa que literalmente nos protege de los rayos ultravioleta. Por ejemplo, cae un meteorito y como hay mucho calor se desintegra y caen pequeñas partículas para que no nos lastime. Y eso es lo que hace. Muy bien, excelente, Samara, excelente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la atmósfera, hablamos de la capa de gas o de aire que cubre la Tierra que nos protege, ¿verdad? Y sobre todo nos da el oxígeno que necesitamos para poder respirar. Entonces, estábamos hablando de que cuando el combustible de un cohete se quema, ¿sí? Vemos que produce un gas que se escapa a gran velocidad por la parte de abajo e impulsa a la nave en dirección opuesta, ¿sí? Pero, ¿por qué necesita tanta fuerza un cohete para poder llegar al espacio? Bueno, porque necesita traspasar las 5 capas de la atmósfera, que cada una tiene una característica y una densidad diferente. Entonces, como decía Samara, la atmósfera es una capa gaseosa de casi 10.000 kilómetros, o sea, súper grande, ¿verdad? Que cubre la superficie del planeta. Y esta atmósfera tiene diferentes gases. Algunos gases, ¿cuáles son, Jorge? Dígame algunos gases de la atmósfera, ¿están acá? O sea, de la atmósfera, el O2, el CO3 y creo que el O3. Muy bien. CO2, ¿cuál es el CO2? ¿Cuál es el nombre del CO2? Es dióxido de carbono. Excelente. ¿Y O2? Oxígeno. Muy bien. Y hablábamos también del O3, que es ozono. Era ozono. Muy bien. Entonces vemos que la atmósfera también tiene varias características, ¿sí? La primera característica es que está formado por diferentes tipos de gases. Ya lo había dicho Jorge, dióxido de carbono, oxígeno y ozono. Entonces, tenemos que saber que la atmósfera no siempre fue así como está ahorita. La atmósfera ha sufrido grandes cambios. Cuando la Tierra se estaba formando, la atmósfera tenía mucho más metano y mucho más dióxido de carbono que de oxígeno. Es decir, era imposible respirar para nosotros los seres humanos en esa atmósfera. Pero aparecieron unos microorganismos, unas bacterias que tenían cloroplasto, es decir, tenían aquellos organismos mínimos que le permitían hacer la fotosíntesis. Y como nosotros sabemos, para poder realizar la fotosíntesis, las plantas o las bacterias fotosintéticas necesitan respirar dióxido de carbono para botar oxígeno, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que hicieron estas bacterias. Empezaron a respirar ese dióxido de carbono que estaba en la atmósfera y empezaron a convertirlos en oxígeno durante millones de años. Y gracias a eso ya la atmósfera se hizo un lugar donde nosotros podemos respirar. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Sí, yo, profe, porque tengo una pregunta. Dígame. Esas bacterias, o sea,
¿Cómo hicieron para ellas mismas? O sea, para que se pueda respirar. Bueno, hay una teoría, que es la teoría de la evolución, que dicen que estas bacterias al principio eran bacterias muy simples, súper simples. Pero estas bacterias empezaron a alimentarse de otras bacterias que contenían cloroplastos. No son bacterias, perdón, estas células. Estas células eran simples. A estas células, al momento de empezar a alimentarse de otras células que tenían cloroplastos, la incorporaron en su organismo y se volvieron parte del organismo de la célula. Entonces así empezaron a realizar el proceso de fotosíntesis. Esa es la teoría celular, que las células más simples se convirtieron a otras y se volvieron en células complejas capaces de tener distintos organismos y realizar procesos de fotosíntesis. Recordemos que, como les dije en la clase anterior, la vida empezó en el agua, entonces estas células se encontraban en el agua. ¿Sí? ¿Entendido, Jorge? Sí, profe. Perfecto. Por favor, apague su micrófono para continuar. Sí, a la misma vez, profe, hay algunos que no están siguiendo las reglas, no activan cámara. Por favor, enciendan las videocámaras. Yo no puedo verlo siempre porque estoy con las diapositivas. Entonces, recuerden que tienen que tener la cámara encendida. Volvemos a las láminas. Entonces, así fue que nuestra atmósfera empezó a tener el oxígeno necesario, ¿sí? Si nosotros estudiamos un poquito cuáles son los gases que conforman la atmósfera, vemos que tiene nitrógeno en un 78%, oxígeno un 20%, argón, que es otro tipo de gas, tiene el 0,93, dióxido de carbono 0,03 y tiene vapor de agua, que es agua en estado gaseoso, tiene ozono, que es lo que nos decía Jorge, que es esta, O3, y tiene otros gases. Entonces aquí vemos que la atmósfera está compuesta por muchos elementos. Tenemos aquí el ozono, que es O3, es decir, 3 moléculas de oxígeno. Tenemos el CO2, tenemos el oxígeno, el nitrógeno, el argón y tenemos el agua, pero en estado gaseoso. Entonces, la proporción de vapor de agua que está en la atmósfera no siempre es constante, depende de la temperatura. Si la temperatura aumenta, va a haber mayor presencia de vapor de agua, pero si la temperatura disminuye, no vamos a encontrar vapor de agua en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, por eso es que en las regiones tropicales la humedad del aire suele ser muy alta. El ejemplo que yo les decía, cuando nosotros vamos a Guayaquil, en Guayaquil hace muchísimo calor y lo que más desespera a las personas es que hay bastante humedad y es por eso, por la gran temperatura hace que el vapor de agua sea mayor. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el ozono, ¿sí? El ozono es O3, ¿sí? Vuelvo y repito, O3, ¿por qué? Porque tiene 3 átomos de oxígeno. Entonces el ozono, como decía Samara también, es la capa que protege al planeta de los rayos emitidos por el sol, los rayos ultravioleta. Estos rayos son bastante peligrosos porque pueden ocasionarnos lo que son cáncer de piel, insolación, muchísimas enfermedades. Entonces, el ozono se forma en las capas altas de la atmósfera. ¿Por qué? Porque como hay bastante oxígeno, las moléculas empiezan a combinarse y en vez de estar los oxígenos sueltos, empiezan a unirse y a formar las moléculas de ozono. ¿Sí? ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No. No, profe. ¿No? Bueno, muy bien, continuamos. Entonces, sabemos que la atmósfera tiene ¿cuántas capas, Isaac? 5. 5 Tiene 5 capas. capas. Muy bien. Entonces sabemos que la atmósfera tiene 5 capas. Entonces vamos a comenzar con la última capa, la que está más arriba. Esta capa empieza de los 600 kilómetros hasta los 10.000 kilómetros, ¿sí? Es la que está más lejos.
Esta capa es la menos densa, es decir, no tiene tantas partículas, es más liviana. Y está conformado sobre todo por hidrógeno, que es un gas, y por helio, que es otro gas, ¿ok? Como decía, es la capa que tiene menos partículas y en esta capa es donde se encuentran los satélites, donde se encuentran las naves, ¿sí? Aquí, en esta última capa. Entonces ahí donde ellos se encuentran dándole vueltas a la Tierra atraídos por la gravedad. Después, antes de esta capa, venimos con la termósfera, ¿sí? Esta se ubica, en cambio, desde los 80 hasta los 600 kilómetros, ¿sí? En ella se producen unas temperaturas que son muy altas, súper altas. Aquí en la esósfera, que es donde están las naves espaciales y todo eso, las temperaturas son bajas. Pero vemos que aquí cambia drásticamente y llega hasta los 1500 grados centígrados. O sea, demasiado calor, ¿verdad? Entonces, pero gracias a la composición que tiene esta atmósfera, esta parte de la atmósfera, permite que viajen las ondas de radio por todo el planeta. Entonces, su composición ayuda a que las ondas de radio puedan ser dispersas por todo el planeta y nosotros podamos escuchar una radio que, por ejemplo, se escucha en Italia, ¿sí? Es gracias a la ionosfera, ¿ok? Que está en la termósfera. ¿Alguna duda con estas dos capas? ¿No? Continuamos. No. Ajá, la siguiente capa, que es esta, que es la capa del medio, ¿sí? Se llama mesósfera. Y esta se encuentra entre los 50 y los 80 kilómetros. No contiene ozono ni contiene vapor, pero en ella se registran unas temperaturas que son muy bajas. Están por debajo de los 100 grados centígrados. Entonces, esa es la capa más fría de nuestra atmósfera. Entonces, podemos ver qué diferentes son las capas de la atmósfera, porque aquí en la termósfera llega a 1500 grados y aquí desciende a 100 grados bajo cero. Ven que son súper diferentes. Aquí en la mesósfera ya empieza a agarrar un poquito más de densidad la atmósfera. Venimos con la estratosfera. Esta capa es súper importante, la estratosfera. Si contamos de la Tierra hacia arriba es la segunda. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí no hay vapor de agua, pero tenemos ozono. Aquí es donde se encuentra el ozono a grandes cantidades, ¿sí? Y este ozono es el que impide que los rayos ultravioletas lleguen a la Tierra, ¿sí? Entonces podemos ver que ellos nos cubren del calor. Lastimosamente, actualmente en esta foto podemos ver que la capa de ozono tiene un agujero, ¿sí? Bastante grande y por ahí están entrando los rayos ultravioletas. Pero esto es culpa del hombre, por las altas emisiones de gases tóxicos como dióxido de carbono. Están rompiendo estas moléculas, ¿sí? Ahorita con la pandemia y con lo que estamos nosotros haciendo cuarentena y la humanidad está refugiada en sus casas y las empresas no están trabajando, la disminución de dióxido de carbono ha bajado bastante. Y en estos meses hemos visto que la capa de ozono se ha regenerado bastante. Entonces, eso es lo bueno de la capa de ozono, que se regenera. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna acotación? Yo, profe. Sí, díganme, mi amor. ¿Y la capa se podría reconstruir o o sea, digamos, hacemos mezclas y mandamos? O sea, No, el ozono, la capa de ozono se regenera naturalmente, no artificialmente. Solamente se puede regenerar naturalmente. o sea, regeneraría si el hombre dejara de estar con las fábricas así. Sí, por supuesto, como estamos viendo ahorita. Si el hombre dejara de emitir tantos gases tóxicos, se regeneraría por completo. Ya. Muy bien. Continuamos. Y la última capa, ¿sí? De arriba hacia abajo, es decir, la primera, la que está más cerca de nosotros, se llama troposfera. Esta contiene el 75% de la masa atmosférica, es decir, de todas las capas, esta es la más densa, la más pesada.
porque contiene muchos más gases. Tiene dióxido de carbono, tiene oxígeno, tiene nitrógeno y tiene vapor de agua. Y en ella ocurren todos los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Las lluvias, las nevadas, los ciclones, ¿sí? Y gracias a ellas se dan todo el tipo de vegetaciones y de vida que tenemos en la Tierra. Principalmente nos da el oxígeno que necesitamos para respirar, les da el dióxido de carbono a las plantas y a los organismos fotosintéticos para hacer la fotosíntesis y nos da los diferentes climas, ¿sí? Nos da la lluvia, nos da algunos fenómenos como el tsunami, las nevadas, la nieve, eh, todos estos ambientes que están en el planeta. ¿Ok? Profe, Dígame. mire, yo tengo una pregunta. La única que está rota es la estratosfera. Sí, la única que tiene el agujero así es la de ozono. Ah, ya. Sí, o sea, es importante, ¿sí? Que la capa de ozono esté presente porque no permite que entren los rayos ultravioletas. Entonces, al estar con ese agujero, pasan directamente y traspasan lo que es la troposfera y llegan a nuestro planeta. Ah, ya. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la atmósfera en nuestra vida? Ya dijimos que primeramente nos da la protección de los rayos ultravioleta y nos permite respirar, ¿sí? Es importante saber que nuestro planeta es el único que se conoce hasta el momento que tiene agua líquida. Hay muchos otros planetas que tienen agua pero en estado sólido, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos el agua líquida? Es gracias a la atmósfera. ¿Por qué es gracias a la atmósfera? Porque entran los rayos del sol a nuestro planeta y como tenemos, nuestro planeta tiene como un efecto invernadero, es decir, tenemos dióxido de carbono, que lo que hace es conservar el calor. Cuando entran los rayos a la Tierra y se mantiene conservados aquí dentro de ella, genera una temperatura estable para que el agua no se convierta ni totalmente en gas ni totalmente en hielo. Entonces, gracias a este fenómeno que se llama efecto invernadero, tenemos el agua en estado líquido porque está generalmente en un promedio de 15 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, si alguien le pregunta por qué nosotros tenemos agua líquida, ya saben qué contestar. Es gracias a nuestra atmósfera. ¿Sí entendieron, chicos? Sí, Sí. profe. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo filtra los rayos ultravioletas y aquí vemos cómo nos permite hacer el ciclo de la respiración y el ciclo de la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, el hombre ha utilizado la atmósfera también para beneficios personales. ¿Cómo ha sido el aprovechamiento de la atmósfera? Bueno, como la atmósfera está llena de nitrógeno, que es la N, el ser humano, mediante método artificial y mediante mecanismos, ha agarrado ese nitrógeno que se consigue en el ambiente y ha elaborado fertilizantes, refrigerantes, sirve para conservar los alimentos, entonces eso nos ayuda a nosotros, ¿ok? También se obtiene el agua de la neblina, sí, la neblina se ponen en algunas edificaciones especiales donde agarran la neblina y convierten rápidamente el agua que está semigaseosa en líquida y así obtienen el agua. También hay bombardeos de nubes. A veces cuando no llueven mucho en países que no llueven tanto, o si hay tiempo de sequía, lo que hacen es bombardear a las nubes para que las nubes suelten el agua que están en ellas y llueva. ¿Ok? Y también se ha aprovechado el viento que está en esta atmósfera para producir la energía eólica, que es aquella energía que produce el viento al mover unas aspas y esta energía se convierte en energía eléctrica. Y esta energía eléctrica es utilizada para muchísimas cosas, por ejemplo, en la agricultura, para mover molinos, moler el trigo, fabricar harina, muchísimas cosas. Entonces, de esta manera es como se ha aprovechado la atmósfera. ¿Sí sabían esto o se están enterando hasta ahorita, chiquitos? Yo recién me entero. Yo también recién me entero. Sí, bueno, es súper Yo también interesante. recién.
O sea, yo recién me entero de que se obtiene nitrógeno y todo eso, pero de lo segundo ya sabía. Ah, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito, a volver a hablar de cómo fue que cambió la atmósfera, ¿sí? Entonces, como estábamos diciendo, el planeta Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años, ¿sí? Entonces, esta atmósfera carecía de oxígeno. No tenía oxígeno, tenía poquitas, o sea, no tenía realmente. Entonces, la composición de la atmósfera provenía de las erupciones volcánicas continuas, por eso es que estaban tan llenos de dióxido de carbono, por eso es que estaban tan llenos de metano. Pero al comenzar a enfriarse, la mayor parte del vapor del agua se condensó. Había vapor de agua, es decir, gas en estado líquido, pero esta agua se condensó y dio lugar a la formación de los primeros cuerpos de agua que forman la hidrosfera. Es decir, el agua empezó a condensarse y empezó a caer en el suelo y a hacer pequeños cimientos de agua hasta convertirse en océanos. Una vez creado las formaciones, creada la capa hidrosfera, es decir, la capa de agua, empezaron a generarse los organismos vivos, ¿sí? Súper prehistóricos y muy simples. Y empezaron con la evolución a volverse seres más complejos. Entonces, gracias a la aparición de los seres vivos microscópicos que usaron el dióxido de carbono y el metano para respirar, eso posibilitó que la atmósfera se llenara de oxígeno y empezó a darle vida a otros organismos. Entonces, si nosotros podemos ver, miren, aquí tenemos una pequeña imagen de cómo se piensa que fue la vida anteriormente, con organismos súper extraños, súper raros, que después fueron evolucionando y fueron creando. Parecen chanchitos. Sí, ajá, sí. De hecho, últimamente se han encontrado bastantes fósiles de estos animales, fósiles que tienen millones de años. Entonces, sí existieron de verdad. Entonces, para Profe, ¿y esos fósiles por qué no se han convertido en polvo? mi amor, lo que pasa es que con tantos años que han pasado, porque han pasado millones de años, estos fósiles han creado rocas, se han convertido Ah, en piedras y en rocas. Entonces, han protegido a estos fósiles, pero las personas que ya estudian y conocen del tema saben cuáles son las rocas y al momento de partirlas y de abrirlas, encuentran adentro estos fósiles. Entonces, para culminar, vamos a ver algunos problemas ambientales que ocurren en la atmósfera, ¿sí? En la actualidad se usan muchos combustibles como el carbono, como el gas, el petróleo, que al quemarse desprenden dióxido de carbono, ¿sí? Cuando nosotros usamos los carros. En los carros, al hacer el proceso de combustión, se quema la gasolina y eso me genera dióxido de carbono, que ¿dónde va? A la atmósfera. Entonces, el aumento desmedido de la concentración de este gas, del dióxido de carbono, produce una retención excesiva del calor. Entonces, el efecto invernadero que nos ayuda a nosotros a mantener el agua líquida y que nuestro planeta tenga una temperatura estable, como ya hay más dióxido de carbono de lo que debería, ese efecto invernadero más bien nos está ocasionando daño porque está conservando mucho calor y la temperatura está aumentando 1 grado centígrado al año. Entonces, imagínense. Entonces, esto produce una retención excesiva de calor y un aumento de la temperatura. Esto se llama calentamiento global, es decir, que se calienta el globo terráqueo. Y este calentamiento global modifica las características ambientales y las condiciones para la vida. Está secando lagos, está secando ríos, está derritiendo los polos, está muriendo vegetación, animales, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para evitar que estos problemas sigan acumulándose? Es evitar los aerosoles, tratar de caminar, de utilizar bicicleta para no utilizar tantos automóviles, que las empresas dejen de generar tantas emisiones de dióxido de carbono, o sea, es una labor de todos, pero comienzan primero por nosotros, ¿ok? Entonces, chicos, ¿entendido hasta aquí? Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Vamos a mandar de tarea? Y hoy vamos a mandar actividad porque ya terminamos hoy el tema, pero antes de concluir quiero mostrarles un videíto chiquitico
con todas estas cosas resumidas para que se les quede más. ¿Ok? ¿Entendido? Voy a mostrarles el video. Presten atención, es un video corto. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la atmósfera terrestre. La capa gaseosa que rodea la Tierra se llama atmósfera y es fundamental para que exista la vida. Permite que todos los seres vivos podamos respirar. Nos protege de las radiaciones procedentes del Sol y del espacio. E impide que se produzcan grandes diferencias de temperaturas entre la noche y el día. La atmósfera no es una capa homogénea, sino que con la altura va cambiando su composición. Se va haciendo cada vez menos densa, cada vez tiene menos aire. Por esas diferencias, la dividimos en 5 capas, llamadas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Vamos a conocer cada una de ellas. La troposfera es la capa inferior, la más próxima a la superficie de la Tierra. Llega hasta los 12 kilómetros de altura y en ella se dan los fenómenos que componen lo que llamamos el tiempo, el clima. La estratosfera llega de media hasta los 50 kilómetros de altura, aunque en algunos puntos alcanza los 70. Dentro de la estratosfera está la capa de ozono, que es fundamental para la vida, porque filtra los rayos ultravioletas procedentes del Sol. Si no existiera la capa de ozono, esos rayos acabarían con la vida en nuestro planeta. La mesosfera se sitúa entre los 50 y 80 kilómetros por encima de la superficie. Es la capa más fría de la atmósfera. Puede llegar hasta los 90 grados bajo cero. ¡Qué frío! La termosfera, también llamada ionosfera, llega hasta los 400 kilómetros. En ella, los transbordadores espaciales giran alrededor de la Tierra y en ella también se producen las misteriosas auroras boreales. Son preciosas, ¿a que sí? La exosfera es la última capa de la atmósfera y está entre los 400 y los 2000 kilómetros de altura. A partir de ella, ya no existe ningún gas, solo está el vacío, el espacio. Ya hemos conocido la atmósfera y sus capas, pero no podemos despedirnos sin hablar de la contaminación. La actividad humana libera muchos gases malos para la atmósfera. El humo de las fábricas, de los coches, muchas de las actividades que hacemos diariamente están provocando cambios en la composición de la atmósfera. Todo esto produce alteraciones en el clima, inundaciones, lluvia ácida que acaba con los bosques. Una atmósfera contaminada pone en peligro la salud de nuestro planeta, de todos los seres vivos. Tenemos que tomar las medidas necesarias para contaminar lo menos posible y cuidar nuestro planeta y la atmósfera para poder seguir disfrutando de todas las maravillas de la naturaleza. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¿Qué les pareció el video? La contaminación no me gustó. A mí muy interesante el video sobre cómo nos explica cómo la contaminación, o sea, lo que dijo de la contaminación, de todas las capas, en dónde se forma, cuánto hay todo eso. A mí me pareció bien.
Sí. Muy Igualmente. A mí me pareció igual interesante. Me parece interesante y educativo. Muy bien, Beatriz, muy bien. Bueno, chicos, entonces con esto damos por terminados el tema de la atmósfera y la vida. El día martes continuamos con el nuevo tema. Igual vamos a seguir hablando de la atmósfera, pero en otro aspecto. Entonces, por favor, estén atentos a la página del colegio, Lightbox, porque en un momento les haya llegado una hojita de trabajo, unas preguntitas de deber para que hagan en sus casas. Eso es todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, saben que pueden preguntar. Profe, Dígame, mi amor. yo tengo una pregunta del deber de estudio. Dígame. ¿Qué dice que productos caracterizan a la Sierra Central? ¿Son de cada provincia? Puedes hacerlo de cada provincia o puedes hacerlo de todas las provincias en general, como tú quieres. Ya. ¿Y cuántos volcanes eran, profe? ¿Cuántos volcanes hay aquí, mi amor? Es de la Sierra Central. Ah, tienes que buscar porque son bastantes, son más o menos 8 o 10 volcanes. Uh-huh. Ya. Eso. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos el día... Hasta la próxima. Cuídense, chaito. Chao, profe. Chao. Oh, profe. Chao, profe. Feliz feriado.